todos desde la bioregión del Caminante del Cielo, en Florianópolis, Brasil. Yo soy Conrado, King44, semilla entonada amarilla, y quiero hacerte una invitación y un regalo, pero antes quiero contarte un poco cómo ha llegado todo esto. Este año estoy transitando como semilla planetaria y mi año como semilla planetaria comenzó en Egipto durante la pandemia. Un viaje que había organizado con un grupo que duraría 13 días acabó durando 28 y fue, bueno, estar durante el equinoccio en las pirámides de Egipto haciendo un trabajo maravilloso mientras que todo el mundo estaba en su casa. Fue el inicio de un año de semilla planetaria. Después de volver de Egipto, repatriado por el gobierno de Brasil, este primer año, consciente y viviendo el tiempo natural, ha sido un año de mucho despertar y de mucho entendimiento sobre cómo vivimos muchas cosas de forma inconsciente, y el tiempo natural trae la consciencia sobre todo nuestro histórico, nuestro pasado, futuro y presente. Entonces, este año he sentido la necesidad de, justamente en mi onda encantada, en la onda encantada del Sol, abrir la página de Sincronotron en Instagram para poder compartir la frecuencia melódica de la luz del Sol, la frecuencia de las UMB, del sincronotron, pasarla para que nuestros oídos puedan sintonizarse y sincronizarse todos los días con esta frecuencia. Y durante la luna resonante sentí el llamado de colocar la profecía del Telectonón de forma lúdica, práctica y haciendo vídeos multimedia. Si algo me ha enseñado el tiempo natural en este año consciente es la importancia de practicar, y a veces la información es muy importante pero nos perdemos y la práctica hace al maestro, como ya decían por ahí. Entonces he creado 28 vídeos para que el Telectonón, que es la profecía de Pacalbotán, que es una de las herramientas más completas que yo estoy encontrando dentro de la ley del tiempo. Lógico que tenemos Hunabku 21, que es maravilloso, tenemos Sincronotron, que adoro, tenemos Onda Encantada, tenemos King del Día, tenemos muchas herramientas, tenemos los 260 postulados, pero Telectonón es una forma rápida y práctica de sincronizarnos diariamente, activando el I Ching, activando los plasmas, las runas del antiguo Futark. Y durante el cubo del guerrero, durante los 16 días, podemos estar cubicando los codos, los 64 codos de nuestro DNA, de nuestro ADN, y trabajar con las 20 tablas de la ley, que Balum Botán y los magos de la tierra se quedaron 16 años trabajando, activando el Manitou planetario para que ahora podamos hacer nuestra parte, practicar, conectarnos, porque si el Manitou está activado, lo que tenemos que hacer es nosotros activarnos y conectarnos con este guardián, con esta consciencia, porque es el paso para que la nosfera se manifieste. Y sabemos que la nosfera es la mente colectiva, la mente planetaria, donde todos estamos en unidad. Entonces, si ella está pronta, si ella está lista, el paso siguiente es conectarnos. Y el Telectonón es la secuencia necesaria para sincronizarnos los 28 días de las 13 lunas. Entonces, ya que tenemos la herramienta que además está sin idiomas para que sea multidimensional, multilingüe y telepática, lo único que tenemos que hacer es visualizarnos como Chuck Lee, ese viajante estelar que aparece en las crónicas de la historia cósmica, y comenzar a visualizar los diferentes cubos, y en cada cubo ver los elementos, sean las rayas de los códons, o sean los plasmas, o sean las runas del antiguo Futar. Visualizar esos elementos a los lados, delante, detrás, arriba y debajo del cubo. Solamente eso, simplemente eso. Imagínate todos los magos de la Tierra haciendo eso durante la luna solar. Y esta es la invitación que te hago. Son vídeos cortos, lo máximo son 7 minutos cuando es el plasma silio, porque hacemos hasta la meditación
del arco iris circumpolar. Entonces, la luna solar es una luna perfecta para hacer todos juntos esta práctica. Lógico que lo podemos hacer todas las lunas siguientes porque es una herramienta que es atemporal y ese es el mejor beneficio, que estos vídeos pueden ser utilizados durante cualquier tipo de luna porque siempre va a estar cubicada y conectada y sincronizada con ella. 28 días, 13 lunas, la profecía de Pakal Botán tan importante que fue registrada por él, por Balum Botán y por todos los magos de la Tierra. Entonces, luna solar para mí es uno de los momentos más interesantes y voy a compartir contigo las sincronicidades para que lo sientas y si te interesa que lo hagamos juntos. Comenzamos la luna solar justamente con la heptada 33, año 33, heptada 33 y los 3 primeros días van a ser el cronopsi de enlazador de mundos lunar blanco, que como decía Balum Botán en Picarquín, este sello, además de estar en la tumba de Pakal Botán, es la llave. ¿La llave para qué? Para abrir. Y si abrimos una luna con este sello, abriendo el registro acásico con este sello, imagínate lo que podemos hacer. Porque si empezamos la luna con el cronopsi abierto los 3 primeros días, con el enlazador de mundos lunar, el primer día del cubo del guerrero, que es el día 7, el primer día silio, de plasma silio, justamente ese día coincide con la luna espectral roja, que como sabemos es el sello que guarda la trascendencia de Balum Botán. Qué mejor forma de honrar a todo este trabajo maravilloso que Balum Botán compartió y canalizó junto con la Reina Roja para todos nosotros, que comenzar juntos a hacer esta cubicación, esta conexión, por él, por nosotros, por el planeta, por todos. Más detalles sincrónicos. Este primer día del cubo del guerrero, que coincide con la luna espectral, King 89, coincide con 13 de marzo de 2021. Y 13 de marzo, de acuerdo con Balum Botán en Picarquín, es justamente la fecha en que los mayas entregaron todo su conocimiento, tuvieron que ocultarse, huir de sus tierras, abandonando todo porque los españoles estaban llegando y conquistando las tierras mayas. Y sabemos que esto es un conocimiento galáctico, de los mayas galácticos, pero tenemos que honrar la historia y el pasado de este planeta. Y los mayas fueron aquellos que sustentaron, aguantaron y mantuvieron el conocimiento hasta el día de hoy, hasta que Balum Botán encontró el módulo armónico necesario para comprender el tipo de frecuencias y energías que cada día estamos vivenciando. Por eso sabemos cuál es nuestro ki. Entonces, para honrar a los mayas que estuvieron aquí, 13 de marzo de este año 2021, en el gregoriano, estaremos haciendo 324 años, porque en aquel momento ocurrió el 13 de marzo de 1697. Y sincrónicamente yo he nacido el 13 de marzo de 1976. Solamente cambia unos números, el orden de los últimos números del año. Y es interesante que un español, yo soy español, que ha nacido justamente en la fecha de que los españoles acabaron con los mayas, estoy aquí para invitarte para resignificar ese pasado, por mí, por nosotros, por todos, porque todos somos uno. Y resignificar el pasado es mejorar nuestro presente para co-crear un futuro mucho mejor para todos. Entonces, hagamos juntos este cubo del guerrero. Puedes hacer toda la luna, los 28 días, o puedes especializarte y hacer solamente los 16 días del cubo del guerrero. Depende de ti. Hoy, tormenta magnética 1579, estamos todavía en los últimos días de la luna de la integridad, la luna galáctica. Y si es verdad que la pregunta es, ¿vivo aquello que acredito? Podemos colocar en práctica en la luna solar, todos juntos, conectándonos telepáticamente, conectándonos con los cubos, haciendo la cubicación
cumpliendo la profecía del telectonón. Y esta es la invitación que te hago. Confío que te toque el corazón, que te resuene, que vibres y que te conectes. Es tan fácil como conectarte, está todo disponible, un material abierto y disponible para que no sea por falta de recursos o de herramientas. Lo único que necesitamos es voluntad. La chica. Muchas gracias. Inlakesh.